Listo, señores, ¿cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es Diego Alexander Cristancho Blanco, soy instructor del Ministerio de Tránsito y Transportes, técnico profesional en control de tránsito y transportes y seguridad vial, técnico en criminalística, inspector de seguridad vial. Bueno, unos estudios que se han realizado con el fin de poder desarrollar estas actividades catedráticas para el transporte de mercancías peligrosas. Soy el instructor delegado del Instituto Técnico en Tránsito, Transportes y Seguridad Vial y el día de hoy vamos a dedicar un tiempo para actualizar, vamos a realizar la actualización del curso de transporte de mercancías peligrosas. Entonces aprovechemos el tiempo al máximo, cualquier duda, cualquier pregunta, con muchísimo gusto estaremos dispuestos, estaremos atentos a resolverlas. ¿Listos? Con el permiso de la ingeniera, damos inicio a la actividad y dice premisas básicas para el transporte de mercancías peligrosas. Las premisas básicas para el transporte de mercancías peligrosas dicen, nadie puede presentar ni aceptar para el transporte mercancías peligrosas que no estén correctamente clasificadas, embaladas, envasadas, marcadas, etiquetadas, rotuladas, descritas y certificadas en un documento de transporte y que no se hallen en las condiciones de transporte prescritas en la reglamentación. ¿En cuál reglamentación? En el decreto 1609 del año 2002 y en las normas técnicas colombianas elaboradas por ICONTEP para servicio de el Ministerio de Tránsito y Transportes en este tema de mercancías peligrosas. La política general para el manejo y transporte seguro de mercancías peligrosas en Colombia la maneja el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. ¿Qué pretendemos con estas políticas? ¿Qué pretendemos con estas capacitaciones? Velar por la seguridad de la población, del medio ambiente, frente a los riesgos derivados del transporte y manejo de materiales peligrosos en Colombia. El objetivo de estas capacitaciones es implementar un sistema que permita asegurar que el manejo y la movilización de materiales considerados internacionalmente como peligrosos, decimos internacionalmente a raíz de que la máxima autoridad en tema de mercancías peligrosas se llama la ONU, Organización de Naciones Unidas, y al estar nosotros suscritos como país con ellos, debemos cumplir todos los lineamientos que emiten. Entonces, considerados internacionalmente como peligrosos por el potencial daño que pueden ocasionar a tres características: a los seres humanos, o sea, a la población, al medio ambiente, tanto a la fauna como a la flora, y daños materiales. Se realicen en condiciones tales que minimicen riesgos y minimicen contaminación. Que un accidente es un hecho generalmente involuntario, cualquier cosa puede pasar. Sí, sí, señor, puede ocurrir, puede pasar, pero lo ideal es que si llegase a pasar, los riesgos de contaminación, ¿cierto? Los riesgos de afectación y daños se logren minimizar. La terminología mercancía peligrosa, ¿qué quiere decir? ¿Qué es? Mercancía, recordemos que es cuando efectuamos el transporte o la movilidad del punto A al punto B, el desplazamiento de esa mercancía. Cuando se manipula, se llama sustancia. ¿Listo? Entonces, mercancía peligrosa, elementos, ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso, los tres estados de la materia, cuya naturaleza y composición son nocivos y que durante su fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, fabricación, quien la fabrique, quien la maneje, quien la transporte, quien la almacene y quien la use. Ahí empiezan a darle orden a quién, a la cadena del transporte. O sea, le cobija a todos los que tengan que ver dentro de esta actividad. Que durante su fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso puedan generar o desprender polvos, radiaciones ionizantes, humos, gases, líquidos, vapores o fibras infecciosas, irritantes, inflamables, explosivas, corrosivas, asfixiantes, tóxicas o de otra naturaleza peligrosa, que representen un peligro para la vida de las personas, los animales y los recursos naturales. El Ministerio de Transporte, mediante convenio con el ICONTEC, lo dijimos, 22 normas técnicas, 22 NTC,
22 normas técnicas se elaboraron por medio del ICONTEC. ¿Para qué? Para servirle como apoyo al Ministerio de Transporte en la reglamentación de este tema. Condiciones del transporte, requisitos generales y específicos, clasificación e identificación del vehículo y de la carga, documentos requeridos para el transporte, todo lo referente a envases e embalajes para cada clase de mercancía y los modos de transporte que deben utilizarse para esa clase de mercancías. El reglamento para el manejo y transporte de mercancías peligrosas en Colombia es el decreto 1609 de julio 31 del año 2002. Un poquito antiguo para mi gusto, diría yo, 22 años ya cumple este año de estar en vigencia y estamos apenas conociéndolo. El objetivo del decreto 1609, establecer los requisitos técnicos y de seguridad para el manejo, oído, para el manejo y el transporte de mercancías peligrosas con el fin de minimizar riesgos y garantizar seguridad. El alcance, hasta dónde llega el transporte terrestre y las operaciones de preparación, envío, cargue, seguridad en envases y embalajes, segregación, transbordo, trasiego, almacenamiento, descarga, manipulación. O sea, el decreto 1609 tiene un alcance total, total, no solo es para el transporte. Preparación, envío, cargue, seguridad en envases y embalajes, segregación, transbordo, trasiego, almacenamiento, descarga, manipulación, alcance total. ¿Qué contiene el decreto 1609? Aspectos generales, disposiciones generales y de la carga y de los vehículos, registro nacional para el transporte de mercancías peligrosas, obligaciones, sistema de control, sanciones, disposiciones generales, qué seguros debe tener. Y llegamos de esta manera a las 9 clases o a la clasificación de las mercancías peligrosas. Si observan en pantalla, aquí tengo el PDF del decreto 1609 de 2022, julio 31, por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. Decreta capítulo 1, aspectos generales. El objetivo, artículo 1, el objetivo, el presente decreto tiene por objeto establecer los requisitos técnicos y de seguridad para el manejo y transporte de mercancías peligrosas por carretera en vehículos automotores en todo el territorio nacional con el fin de minimizar riesgos, garantizar seguridad y proteger la vida y el medio ambiente, de acuerdo con las definiciones, clasificaciones establecidas por la NTC 1692, transporte de mercancías peligrosas, clasificación, etiquetado y rotulado. El alcance ya lo miramos, ¿cierto? Las definiciones que debemos tener pendientes. Entonces yo recomendaría de sobremanera que un conductor capacitado en transporte de mercancías peligrosas está en la obligación de leer el decreto 1609 a totalidad. El tiempo no nos da hoy para ponernos a leerlo, pero ya lo estamos resumiendo. Asimismo, se les compartirá por vía WhatsApp para que ustedes lo tengan en sus celulares y puedan leerlos en los momentos de esparcimiento, momentos libres. Clasificación de mercancías peligrosas, las 9 clases que existen y su respectiva norma técnica colombiana. Clase 1, explosivos. Norma técnica colombiana 3966. O sea, la NTC 3966 es la que rige, la que ayuda, la que guía todo el tema que tenga que ver con explosivos. Clase 2, gases. NTC 2880. Clase 3, líquidos inflamables. NTC 2801. Clase 4, sólidos inflamables, NTC 3967. Clase 5, sustancias comburentes y peróxidos orgánicos, NTC 3968. Clase 6, sustancias tóxicas y sustancias infecciosas, NTC, norma técnica colombiana 3969. Clase 7, sustancias radioactivas, NTC 3970. Clase 8, sustancias corrosivas, NTC, norma técnica colombiana 3971. Y por último, la clase 9, sustancias peligrosas varias, o conocida por ustedes los conductores antiguos como misceláneos, NTC, norma técnica colombiana 3972.
Vamos a profundizar un poquito en las 9 clases. ¿Por qué? Porque las 9 clases es a nivel general, porque existen unas divisiones dentro de esas 9 clases o unas subclases. Clase 1, explosivos, 6 divisiones. Se podría decir que son 6 clases de explosivos que existen. División 1.1, sustancias y objetos que presentan un riesgo de explosión en masa. Ejemplo, la dinamita. División 1.2, sustancias y objetos que presentan un riesgo de proyección sin riesgo de explosión en masa. Ejemplo, la mecha detonante. División 1.3, sustancias y objetos que presentan un riesgo de incendio, un riesgo menor de explosión o un riesgo menor de proyección, o ambos, pero no un riesgo de explosión en masa, o sea, las bengalas aéreas. Cualquiera de estas 3 divisiones será representada por el mismo símbolo, ¿cierto? Un rombo color naranja, la palabra explosivos y el dibujo o el holograma de una explosión. Pero el número sería 1.1, 1.2 o 1.3, dependiendo de la clase de explosivos que esté transportando. 1.4, división 1.4, sustancias y objetos que no presentan riesgo apreciable, o sea que no se puede ver ese riesgo. ¿Cuál ejemplo? Las mechas lentas, ¿cierto? División 1.5, sustancias muy insensibles que presentan un riesgo de explosión en masa. Explosivos para voladuras. Explosivos para voladuras. División 1.6, objetos sumamente insensibles que no presentan riesgo de explosión en masa. Los detonantes, los estopines. Igual, explosivos, el mismo rombo, holograma o dibujo de una explosión, la palabra explosivos 1.4, 1.5, 1.6, dependiendo la clase. Llegamos a la clase 2, gases, la cual tiene 3 divisiones. División 2.1, gases inflamables. División 2.2, gases no inflamables o gases nobles que llamamos. Y la división 2.3, los gases tóxicos. Gases 2.1, gases inflamables. Ejemplo, gas butano, gas propano, el GLP, gas licuado de petróleo. ¿Cómo se identifica con este rombo color rojo? El número 2 y el dibujo, un holograma de una llama encendida. ¿Listo? La división 2.2, gases no inflamables, que como ejemplo tenemos los gases no tóxicos, el argón comprimido, el óxido nitroso, el nitrógeno. ¿Cómo la etiquetamos? ¿Cómo la rotulamos? ¿Cómo la identificamos? Con un rombo color verde y el dibujo de una pipeta, un cilindro en color blanco o color negro y el número 2. Y los gases tóxicos, los gases venenosos, el holograma, el dibujo de una calavera dentro de un rombo color blanco y la palabra gas tóxico, color negro. División 2.3, el cloro, el dióxido de azufre, el gas comprimido tóxico, el gas venenoso. Llegamos a la más vista y la más conocida clase por nosotros. Clase 3, líquidos inflamables. Etanol, petróleo bruto, diésel, alcohol etílico, gasolina, ACPM. Rombo, color rojo. Número 3, el negro en blanco y el holograma, el dibujo de una llama encendida. Clase 4, sólidos inflamables. Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea, sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables, tiene 3 divisiones. División 4.1, sólidos inflamables, sólidos explosivos insensibilizados como el azufre, el hierro en polvo, el silicio en polvo. La división 4.2, sustancias que pueden experimentar combustión espontánea, el algodón húmedo, la harina de pescado, el carbón ingresa en esta división 4.2. Entonces, el holograma que ustedes ven aquí en su parte superior derecha, franjas verticales blancas con rojo y el número 4 y el dibujo de una llama encendida en color negro, es el holograma, el dibujo, el rombo, la etiqueta, el rótulo que identifica la clase 4, división 4.1. La clase 4, división 4.2, este rombo, mitad superior blanco, mitad inferior rojo. O sea que si vamos a transportar carbón, nos toca colocar este tipo de rombo. Recuerden que el carbón es una mercancía peligrosa. Que en Colombia las autoridades desconozcan estos decretos no quiere decir que deje el carbón de ser mercancía peligrosa. Por tal razón debe transportarse en carrocería tipo Volco. Por tal razón esa carrocería debe ir rotulada y etiquetada y colocado el puesto, el código UN allá en el puesto.
Clase 4, sólidos inflamables, división 4.3, sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Ejemplo, el calcio, el sodio, la soda cáustica. ¿Cómo se identifica este tipo de mercancía, esta división? Con un rombo color azul, el holograma, el dibujo de una llama y de una llama encendida y el número 4. Las sustancias comburentes y los peróxidos orgánicos, dos divisiones dentro del grupo clase 5. División 5.1, sustancias comburentes. Ejemplo, el nitrato férrico, agua oxigenada, percloratos, cloratos, clorito sódico y potásico, nitrato sódico, los herbicidas constituidos por mezcla de clorato sódico y potásico o de calcio con un cloruro higroscópico. El peróxido de hidrógeno, los nitratos, los orgánicos e inorgánicos, abonos nitratados, los pergamonatos, el ácido crómico, hace parte de las sustancias comburentes y se identifica con este rombo 5.1. Los peróxidos orgánicos 5.2. 5.1, 5.2. Mire, es el mismo rombo, pero lo que cambia es el 5.1 por el 5.2. 5.1, comburentes. 5.2, peróxidos orgánicos. Ácido peroxiacético, peróxido de propilio, peróxido tipo A, B, C, D, E, F, G. ¿Qué tiene como principal característica las sustancias comburentes y los peróxidos orgánicos que no son compatibles con ninguna otra mercancía? No se pueden transportar con otra mercancía, no son compatibles. Vea, peróxidos orgánicos con los comburentes, hasta entre ellos mismos, tienen que tener más de 12 metros de separación. Con los líquidos inflamables, más de 12 metros. Con los líquidos o con los corrosivos, más de 12 metros. Con las sustancias tóxicas, más de 3 metros. ¿Sí? O sea, que es un tipo de sustancia altamente peligrosa y no permite o la compatibilidad no da para que pueda ser transportada con otra sustancia. La clase 6, sustancias tóxicas y sustancias infecciosas, tiene dos divisiones, 6.1, 6.2. La 6.1, sustancias tóxicas, hablamos de los plaguicidas, del cianuro de sodio. ¿Cómo se identifica? Con un rombo color blanco, el dibujo de una calavera con dos huesos cruzados en color negro y el número 6 en color negro. Las sustancias infecciosas o desechos clínicos o desechos hospitalarios, como lo quieran llamar, en la división 6.2, se identifica por medio de un rombo color blanco con un tribal, con una figura de un tribal en color negro y el número 6. Llegamos a la clase 7, mercancía peligrosa radioactiva. Ahí están los rombos de identificación de la mercancía radioactiva. Mitad superior, color amarillo, mitad inferior, color blanco, el número 7. Ahí llegamos a la clase 8, sustancias corrosivas. Ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, ácido nítrico, el rombo de identificación, el rótulo que debemos colocar en los vehículos es este, mitad superior blanca con el dibujo de una madera, unas manos y dos pibiteros y cayendo material o gotas de material corrosivo que causan daño, mitad inferior color negro y el número 8 en color blanco. Clase 9, sustancias y objetos peligrosos varios, o conocido por muchos como misceláneos. Rombo, mitad superior, franjas verticales blancas con negro, mitad inferior color blanco con el número 9 en color negro. ¿Listo? Ahí tenemos nosotros ese rombo de identificación, el ejemplo de qué es lo que transportamos nosotros: albesto azul, hielo seco, baterías de litio, semillas de resino, mercancías peligrosas en equipos y aparatos, llantas, ¿cierto? Objetos peligrosos varios. ¿Han escuchado el término lixiviados?
Los lixiviados son aguas contaminadas, aguas sucias, aguas con desechos tóxicos, aguas con desechos contaminantes de otros tipos de mercancías peligrosas. Estas aguas contaminadas se conocen como lixiviados. Como ejemplo de los lixiviados vamos a utilizar hoy los vehículos compactadores de basura, los vehículos recolectores de aseo. Se comprime la basura y segrega un líquido sucio, un agua contaminada. Esa agua es lixiviado. El relleno sanitario es el método de disposición final de residuos sólidos municipales más utilizado en todo el mundo. Sin embargo, genera lixiviados o líquidos de mal olor que se producen cuando la basura empieza a degradarse o por la disolución de compuestos que contienen cuando entra en contacto con el agua. Por eso es necesario hallar una manera óptima para tratarlos. Por ese modo se cataloga como sustancia peligrosa clase 9 por la variedad de elementos y sustancias que contiene este líquido. Aquí está el ejemplo. Los lixiviados son altamente contaminantes ya que contienen concentraciones elevadas de compuestos como pesticidas, hidrocarburos, productos químicos e industriales, ocasionalmente metales pesados y radiactivos. ¿Cómo funcionan estos lixiviados en los rellenos sanitarios, en los rellenos de basura? Echan la basura, el agua baja, el lixiviado baja, pero no hay por dónde salir. A raíz de eso se presentó el derrumbe en el relleno sanitario de Doña Juana en Bogotá hace más de 20 años. Como no hacían la extracción del lixiviado, se hicieron lagunas subterráneas y esos gases que emiten esas lagunas tienen que buscar una salida por algún lado y por eso se derrumbaron esas montañas allá en el relleno sanitario de Doña Juana. Bucaramanga, relleno sanitario El Carrasco, también le pasó. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Hacer con taladros huecos, meten mangueras y succionan por motobombas los lixiviados y esos gases propanos que emanan los colocan a quemar. En rellenos sanitarios como el de Medellín, esos gases no los queman, los recogen y sirven como gases propanos. ¿Sí ve? En otros botaderos de basura más subdesarrollados o más chichombianos, tienen plantas de aguas residuales o plantas de tratamientos, o sea, petares, plantas de tratamientos de aguas, en donde tienen que tratar estos lixiviados, pero no prenden las plantas y botan el agua lixiviada contaminada allá, a los afluentes de agua y contaminan. Eso ha sido controlado en gran parte del país para que no se desarrolle esa contaminación ambiental. Rotulado y etiquetado de embalajes y envases. La norma técnica colombiana 1692 es la que nos guía, nos ayuda, nos colabora con el tema de etiquetado, rotulado en los envases y embalajes. Las etiquetas miden mínimo 10 por 10, salvo en el caso de bultos que debido a su escaso tamaño solo puedan llevar etiquetas más pequeñas. Se pegan o se adhieren, por ejemplo, a los bidones, tambores, botellas, sacos, toneles, etcétera. O sea que todo lo que lleva el recipiente de mercancía peligrosa se denomina etiqueta, pero lo que lleva el vehículo se denomina rótulo. Rótulo va pegado en el vehículo, etiqueta va pegado en el empaque de la mercancía peligrosa. ¿Qué es un UN? El código UN, el código de la ONU. Esto es una codificación que le asigna la ONU a cada uno de los materiales peligrosos que son fabricados y registrados allá con ellos. Número de peligro, número de identificación de mercancía peligrosa, número de la Organización de Naciones Unidas y números de riesgo para el transporte de mercancías peligrosas. En este caso, como ejemplo, tenemos la 1402 que corresponde a carburo de calcio. 12 centímetros de alto, 30 centímetros de largo, material color naranja reflectivo y el número en color negro. Este rombo de identificación que tenemos acá hace referencia a las altas temperaturas. Todos los vehículos que transporten una mercancía peligrosa a altas temperaturas, puede ser sólida como puede ser líquida,
debe llevar este rombo en las 4 caras del vehículo, laterales, adelante y atrás. La unidad de transporte que contenga una sustancia en estado líquido que se transporte o se presente para el transporte a una temperatura igual o superior a 100 grados centígrados, o una sustancia sólida que se transporte o se presente para el transporte a una temperatura igual o superior a 240 grados centígrados, debe llevar a cada lado y en cada uno de sus extremos la marca indicada en la figura 7, o sea, este rombo, forma de triángulo con orillos rojos, el tablero o el interior color blanco y el dibujo de un termómetro. Conocemos este rombo, un árbol seco, un pescadito y por fuera del río. Esto significa que las mercancías peligrosas causan daño al medio ambiente acuático también. Entonces, debemos manifestar, debemos identificarle a esos vehículos que este rombo es para darles a conocer que esa mercancía le causa daño a los ríos, a las quebradas, a las afluentes de agua. El rombo de seguridad, diamante de peligro, el diamante de la NFPA 704, el color azul riesgo a la salud, color rojo inflamabilidad, color amarillo reactividad, color blanco riesgo específico. Ya no es obligación usarlo en Colombia. Dijo el legislador, si lo quieren usar que lo usen y si no que lo quiten. ¿Qué quiere decir NFPA? Pues es una norma técnica norteamericana. Aquí tienen el ejemplo de cómo pueden ubicar o cómo pueden señalizar esos vehículos, cómo pueden colocar esos rótulos en esos vehículos, de manera horizontal o de manera vertical. Requisitos generales para el transporte. El conductor del vehículo debe tener en cuenta los siguientes requisitos normativos. Antes de iniciar la operación y de acuerdo con el procedimiento establecido por la empresa, usted, señor conductor, está en la obligación de inspeccionar el vehículo, la unidad de transporte, los elementos del kit de emergencia y el equipo de comunicación. Cuando hablamos de los elementos del kit de emergencia, hacemos referencia a los elementos de protección personal, los EPP, pero también hacemos referencia al kit de derrames que debe llevar todo vehículo que transporte mercancía peligrosa. Requisitos generales para el transporte. El conductor del vehículo debe tener en cuenta los siguientes requisitos normativos. Los elementos del equipo de emergencia. 2 extintores con capacidad no inferior a 20 libras, tipo multipropósito. Estos elementos de protección personal. Recuerden los 2 extintores, uno va en la cabina y el otro va en la carrocería. Los demás equipos de dotación de acuerdo con la clase de mercancía a transportar. El manejo del equipo de emergencia y los EPP obedece a un entrenamiento previo en la empresa. Use los elementos de protección personal para la manipulación del equipo de emergencias. Verifique la identificación de la unidad de transporte de acuerdo con los documentos suministrados por la empresa. Verifique que el vehículo cuente con un sistema de comunicación. Bueno, hoy en día tenemos el celular. Revise durante el viaje el estado de la ubicación de los rótulos y el UN. Verifique que la carga en la unidad de transporte esté estibada, apilada, sujeta, cubierta. Lea y coloque en un lugar visible de la cabina del vehículo la respectiva tarjeta de emergencia antes de comenzar el viaje. Aquí les presento la tarjeta de emergencia para quienes de pronto no la han podido verificar, no la han podido leer. Entonces, la sección 1, identificación del producto y la compañía. Sección 2, identificación de los peligros. Sección 3, controles de exposición y protección personal. Sección 4, estabilidad y reactividad del producto.
Sección 5, medidas de primeros auxilios. Sección 6, medidas de extinción de incendios. Sección 7, medidas en caso de emergencia, en caso de vertido accidental. Y la sección 8, la disposición final de los residuos, de esos residuos. Ahí está el dibujo o lo que es una tarjeta de emergencia. El conductor del vehículo debe tener en cuenta los siguientes requisitos normativos. No abra la unidad de transporte o embalaje o envase entre los puntos de origen y destino de la mercancía, salvo por operaciones de carga o descargue, emergencia o inspección ordenada por la autoridad competente. En el caso de que la autoridad previamente deba abrir ese contenedor, esa carga, debe previamente leer la información contenida en la tarjeta de emergencia y asimismo debe dejar constancia por escrito en la tarjeta de emergencia. El conductor del vehículo debe tener en cuenta los siguientes requisitos normativos. No fume en la cabina. No conduzca el vehículo cuando se realice tratamientos médicos con medicamentos que produzcan sueño. Evite estacionar el vehículo en zonas escolares o residenciales, lugares públicos, áreas pobladas o de gran concentración de vehículos, excepto que sea estrictamente necesario adelantar operaciones de carga o descargue en estos lugares. En caso de novedades, informe inmediatamente a la empresa que tiene bajo su responsabilidad el transporte de las mercancías peligrosas, esas irregularidades que se pueden presentar con la mercancía. Siga los procedimientos establecidos en el plan de contingencia. Oído, porte durante el recorrido, o sea, durante el viaje, el certificado de competencia laboral, la tarjeta de registro para vehículos cisterna, el curso vigente de transporte de mercancías peligrosas. Aquí tenemos un cuadrito que nos habla de la cadena productiva del transporte. Cadena productiva del transporte. El origen, número 1, o sea, quien remite la mercancía, el usuario del servicio, primer partícipe de la cadena de transporte. Segundo, la empresa transportadora. Tercero, el propietario del vehículo. Cuarto, el conductor del vehículo. Y quinto, el destinatario de la carga, o sea, a quién le llevan la carga, el usuario de ese servicio. Remitente tiene unas obligaciones. Poseer un programa de capacitación, no despachar en la misma unidad de transporte personas, animales, alimentos o medicamentos. Está en la obligación de elaborar y entregarle al conductor la tarjeta de emergencia. Entregar al transportador la carga debidamente rotulada y etiquetada. Implementar el plan de contingencia en caso de ser necesario. Activarlo. Programa de seguridad y plan de contingencia para la disposición final de residuos y desechos peligrosos. Obligaciones de la empresa transportadora. Debe exigir al remitente la carga debidamente etiquetada, rotulada, embalada y envasada. Debe garantizar la identificación de las unidades de transporte, o sea, ese tráiler, esa cava, ese furgón, ese container debe ir rotulado y etiquetado. Debe garantizar la dotación de los vehículos propios y vinculados del equipo de protección para la atención de emergencias, o sea, los EPP y los kits de derrames. La empresa transportadora está en la obligación de buscar, de contratar, de adelantar, de ejecutar, que el conductor haga el curso de capacitación de mercancías peligrosas certificado en el SISCON. El sistema de información estadístico de accidentes se tiene que tener y está en la obligación de exigirle al remitente la tarjeta de emergencia. Miren algunas de las obligaciones del conductor. El conductor debe poseer el certificado del curso básico obligatorio de capacitación. Debe poseerlo, debe llevarlo ahí, debe tenerlo dentro de la carpeta del vehículo, el curso de capacitación de mercancías peligrosas. Debe inspeccionar el vehículo y la unidad de transporte que se encuentre en perfectas condiciones. Debe leer y colocar en un lugar visible de la cabina del vehículo las tarjetas de emergencia.
No debe transportar en la misma unidad personas, animales, medicamentos o alimentos. Por ningún motivo el conductor o auxiliar pueden abrir algún embalaje o algún envase de esa mercancía peligrosa. Obligaciones del propietario. Obligaciones del propietario. Debe garantizar la identificación de las unidades de transporte. O sea, el dueño del vehículo debe garantizar que esté etiquetado, rotulado todo ese vehículo. Debe garantizar que el vehículo tenga elementos de protección para la atención de emergencia, o sea, los dos extintores y el kit de derrames. Debe dotar el vehículo de sistema de comunicación. Hoy en día todo eso se hace por celular. Debe garantizar que el conductor haga el curso de capacitación y entrenamiento. Debe garantizar que lo haga. No es que vaya y tráigame el diploma y ya listo, es que lo haga. Debe contar con un programa de mantenimiento preventivo para los vehículos basándose en qué? En los alistamientos preoperacionales, ¿listo? La obligación del destinatario sigue siendo importante, o sea, quien recibe la mercancía tiene una obligación importante también. Poseer un programa de capacitación para carga y descarga. Debe implementar planes de atención de emergencias en el caso del descargue. Debe cumplir con la norma de protección y preservación del medio ambiente. Cuando llega el conductor con el vehículo, debe exigir que la carga llegue igual como salió, o sea, etiquetada, rotulada, embalada, envasada. Debe solicitarle al conductor el curso de mercancías peligrosas, o sea, debe garantizar que si va a descargar y si la transportó debe tener el curso vigente. Y también debe solicitar la tarjeta de emergencia antes de iniciar el proceso de descarga. El sistema de control. ¿Quién efectúa el control en Colombia? Ese es el sistema de control. Dice que el Ministerio de Transportes genera unas políticas, o sea, generó el decreto 1609, Ministerio de Transporte. ¿Quién hace el control operativo? Policía de Carreteras y los agentes de tránsito y transportes. ¿Quién hace el control administrativo? O sea, ¿quién verifica que sí se cumpla o quién sanciona los comparendos que hacen los policías o los agentes de tránsito? La Superintendencia de Puertos y Transportes. O sea que una infracción que cometía por ustedes en el tema de mercancías peligrosas es una infracción al transporte, la más económica dentro del decreto, decimos que vale un salario mínimo legal mensual vigente, que es una sencillita, y de ahí en adelante la otra vale ya 6, 7 millones de pesos. Hay sanciones hasta de 200 y 300 millones de pesos en este tema de mercancías peligrosas. ¿Qué van a revisar las autoridades de tránsito, los policías? Que sí se porten los documentos que el decreto 1609 dice, el etiquetado y el rotulado, tanto de los empaques y embalajes, van a mirar la identificación del vehículo, los rombos, los UN, el marcado de envases y embalajes también lo van a mirar, van a comprobar que no hayan fugas ni en la mercancía peligrosa ni en el motor del vehículo, no pueden haber fugas. Van a revisar el estado general del vehículo y de sus accesorios, porque encontramos vehículos que están completamente dañaditos, pasando aceite, empaque, culata dañado, las llantas totalmente lisas, y así transportan mercancías peligrosas. Entonces ellos tienen que verificar y eso no se puede permitir. Y también van a verificar los elementos de protección para la atención de emergencias, o sea, los EPP, elementos de protección personal del conductor, y el kit de derrames que deben tener o el kit de emergencias que deben tener en caso de una actividad con esta mercancía peligrosa. El manejo y transporte seguro de materiales peligrosos es una necesidad del sector y una prioridad de los ministerios de transporte y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. O sea que sí hay doliente en este tema de mercancías peligrosas. Sí existe doliente en este tema. Vamos a mirar así por encimita dos infracciones que puede cometer un conductor en el tema de mercancías peligrosas y qué valor podría tener, qué sanción podría tener.
en el decreto 1609 vamos a encontrar las multas o las sanciones que se pueden imponer. Obligaciones de los actores de la cadena de transporte, ya lo vimos ahí como resumen. Vamos a buscar aquí donde estén las multas o las sanciones. Sistema de control, la Superintendencia de Puertos y Transportes, vea, ahí está muy claro. Ejercerá la función de inspección, vigilancia y control en materia de tránsito. El manejo de mercancías peligrosas y explosivos corresponde a la clase 1. Medidas preventivas de seguridad y procedimientos y sanciones. Entonces vamos a ver. Artículo 26. Sujeto de sanciones. Serán sujetos de sanciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la ley 105 del 93 los siguientes. El remitente o dueño de la mercancía, objeto de sanción. Los destinatarios, a quien le vamos a llevar la mercancía, objeto de sanción. Las empresas de transporte terrestre automotor, objeto de sanción. Los conductores, objeto de sanción. Los propietarios del vehículo, objeto de sanción. ¿Sí? Los 5 actores del transporte. Artículo 27, sanciones, multas. Vamos a ver las multas. Artículo 28, sanciones al remitente o propietario de la mercancía peligrosa. Serán sancionados con las multas equivalentes a 200 salarios mínimos mensuales. 200 salarios mínimos a quien se le lleva la mercancía. Literal FGJ del artículo 11, devolvámonos al artículo 11, ¿qué dicen esos literales? Porque 200 millones de pesos aproximados es muchísimo. Vamos a ver por qué lo sancionan con más de 200 millones al destinatario. Artículo 11, FGJ. La F, entregar para el transporte la carga debidamente etiquetada. Si no la entregó etiquetada, 200 millones de multa. La G, entregar al transporte la carga debidamente embalada y envasada. Multa, 200 millones. J, por no tener el plan de contingencia también, multa de 200 millones. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo se sacan las sanciones. Vamos a mirar aquí. Entonces, esas son para los que, para los remitentes. Los destinatarios, entonces aquí están, sanciones al remitente. Ahora, sanciones al destinatario, también paga igual. Sanciones al conductor. Listo, vamos a ver. Será sancionado con una multa equivalente a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o sea, 20 millones de pesos aproximado, más de 20 millones de pesos. Artículo 14, literal AFGNO. AFGNO. Vamos a ver el artículo 14. AFGNO. Artículo 14. Aquí está el artículo 14. Artículo 14. El literal A. Realizar, obtener y portar el certificado de curso básico obligatorio de capacitación. O sea, si ustedes son sorprendidos transportando mercancías peligrosas sin hacer el curso, pagarían ¿cuántos? 20 salarios mensuales mínimos como multa, más de 20 millones de pesos por transportar mercancías sin tener el curso o el curso vencido. Realizar, obtener y portar, oído, debe portar el certificado del curso. ¿Listo? A, B, antes de iniciar la operación, inspeccionar el vehículo, verificando con especial atención que la unidad de transportes y demás dispositivos estén en óptimas condiciones de operación, tanto físicas, mecánicas y eléctricas. De lo contrario, se abstendrá de movilizarlo. Si yo le hago el alistamiento preoperacional del vehículo como autoridad
y si encuentro una cantidad de fallas y usted así venía transitando, lo podría sancionar con aproximadamente 20 salarios mínimos, con más de 20 millones como multa. La F, vamos a ver, no movilizar simultáneamente con las mercancías peligrosas personas, animales, medicamentos o alimentos. O sea, si yo encuentro en el vehículo de mercancías peligrosas que llevan a otra persona ajena a la empresa, que llevan alimentos, que llevan medicamentos o que llevan animales, sanción, multa de 20 y pico de millones de pesos mensuales. La G, por ningún motivo el conductor o auxiliar deberán abrir un embalaje o envase. La O, para el caso del transporte de materiales radioactivos debe portar el carnet de protección radiológico. ¿Listo, muchachos? Esa era como la actividad que quería que identificaran ustedes, que estas multas, que estas infracciones sí están codificadas, sí están registradas en el decreto 1609. Es vital empezar nosotros a leer ese decreto para poder hacer las cosas bien como las venimos haciendo o mejorarlas, hacerlas excelentes a partir de ahora. Los exhorto a que sigan participando en estas capacitaciones. Miren que son cositas que refrescamos el conocimiento. Yo sé que ustedes ya tenían ese curso, se les venció, tienen que hacerlo nuevamente, todos los años se debe hacer, pero lo ideal de esto es no dar papaya, hacer las cosas bien, con el ánimo de que de minimizar riesgos, minimizar accidentes y minimizar contaminación ambiental, ¿cierto? Entonces, con muchísimo gusto le voy a enviar el decreto 1609 a la ingeniera para que se los pueda compartir a ustedes y les voy a enviar también estas ayudas que se utilizaron para que se las compartan vía WhatsApp y de esa manera estén retroalimentando el conocimiento. Les agradezco su participación, les agradezco el tiempo que han destinado para estas capacitaciones. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, estoy atento a resolverla. Nadita, nos damos por entendidos. Muchachos, Dios me los bendiga. Mi nombre es Diego Cristancho. Trabajo para el Instituto Técnico en Tránsito, Transporte y Seguridad Vial ubicado en la ciudad de Bucaramanga, Santander. Cualquier guía, cualquier asesoría, cualquier ayuda, con muchísimo gusto. Con la ingeniera tienen mi número de contacto y me pueden localizar, ¿vale? Muy gentiles por participar y nos estamos viendo entonces. Dios me los bendiga, que estén muy bien. Sí, señor, muchas gracias, muy amable. Para servirles. Hasta luego, esté bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego.